Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La bolsa de valores atrae a más inversionistas. Durante el año pasado, el mercado bursátil colombiano dejó un balance muy favorable en la valoración de acciones y en la rentabilidad obtenida. Muchas más personas naturales decidieron comprar acciones y otros títulos. Esta noche nos acompaña Andrés Restrepo, el presidente de la Bolsa, para analizar estos temas. Aumentaron las cesantías de los trabajadores. Más de 22 billones de pesos están bien guardados en los fondos privados de pensiones y cesantías. Otros colombianos prefirieron invertir esos dineros en vivienda y en educación. Les tenemos los detalles. ¿Qué esperar de la economía este año? Fedesarrollo presentó su reporte de expectativas para 2025. Les contaremos lo que vaticinan en temas como crecimiento, inflación, tasas de interés y el dólar. Ya viene Víctor Grosso con esas proyecciones. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un mercado que cada año atrae a muchos más colombianos que deciden ahorrar, invertir y buscar rentabilidades que en muchos casos resultan muy generosas. Les hablo del mercado bursátil que en Colombia está operado por la Bolsa de Valores de Colombia. Saludo al doctor Andrés Restrepo, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Doctor Restrepo, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Henry, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas noches. En la Bolsa de Valores de Colombia se transan muchos títulos, no solamente acciones, también hay algunos títulos de renta fija, bonos de empresas, del gobierno, etcétera. De todo eso, y antes de hablar de cifras concretas, ¿qué es lo que más le atrae a los colombianos en general? Bueno, el mercado de renta variable, es decir, de acciones, tiene la virtud de que permite, por sus denominaciones que pueden ser relativamente bajas, cuando usted compra una acción, un par de acciones, el acceso a muchos más colombianos. Si bien en montos negociados, el total de bonos, tanto de deuda pública como de deuda corporativa, es mayor a lo largo del año, pues en el mercado de renta variable, de acciones, tenemos una base de inversionistas mucho más amplia. Estoy viendo aquí una gráfica que usted presentó hoy durante este balance de la bolsa en el 2024 y veo aquí que el índice Colcap, que es el que mide el comportamiento de la bolsa de valores en Colombia, tuvo, si entiendo bien, un crecimiento, un aumento, digamos, en los valores de 15,4% en promedio y que esto significa que creció más que muchas otras bolsas en la región. ¿Estoy interpretándolo bien? ¿Cómo le fue a la bolsa de valores de Colombia frente a otros países? Correcto. Ahí estamos haciendo la comparación con las principales bolsas de valores de la región. ¿Cuáles no tiene usted ahí? Ahí no tiene Argentina, que tuvo un crecimiento mucho más importante en moneda local, pero recuerden que Argentina está en un proceso inflacionario muy fuerte, entonces después de descontar la inflación, no es comparable, habría que descontar la inflación, y tampoco tenemos ahí el índice de Brasil, que no se presenta en términos de retorno-precio. ¿A qué nos referimos? 15,4% es lo que se valorizó la inversión a lo largo del 2024 de una persona que hubiera invertido en el índice de la Bolsa de Valores de Colombia, que es el índice que recoge las acciones más líquidas del mercado. Y como usted bien dice, Henry, está interpretándolo correctamente, fue uno de los mejores retornos de la región en 2024. Pues es que si muchos, digamos, lo que buscan es rentabilidades, aquí tengo otra gráfica que me dejó todavía más sorprendido, doctor Restrepo, porque encuentro aquí la rentabilidad, los retornos que dejaron para quienes compraron muchas de estas acciones y encuentro aquí compañías con retornos realmente extraordinarios del 40, el 50, el 60, el 70 y alguno que incluso supera el 100%. Cuéntenos un poquito de estos grandes resultados. Sí. No, pues esto lo queríamos mostrar porque a veces hay la idea extendida de que no hay opciones de inversión en Colombia, de que las empresas colombianas no tienen potencial de valorización. Entonces lo que queríamos mostrar es, mire lo que pasó en 2024. Y no es solo, Henry, una acción. No es que una acción ha tenido un muy buen desempeño. Como ustedes pueden ver en la gráfica, pues una acción como Mineros tuvo un desempeño extraordinario
pero no fue solo esa. Tenemos acciones, como usted mencionaba, con retornos, muchas acciones con retornos superiores al 40% en muchos sectores, en el sector de energía, en el sector asegurador, en el sector de combustibles. Entonces, en general tuvimos un muy buen desempeño que en promedio se refleja en ese 15.4% que usted mencionaba, pero hubo acciones de un desempeño realmente extraordinario en el año 2024. Y yo quisiera añadir lo siguiente: ese 15% es solo el retorno del precio, la variación del precio del promedio de esas acciones. A eso, para saber lo que recibió un inversionista colombiano que estuvo invertido en esas acciones, habría que sumar el dividendo que pagaron esas empresas a lo largo del año 2024. En Colombia, ese nivel de dividendos es relativamente alto comparado con otros países, es superior al 8%. Si hacemos el compuesto de esos dos efectos, estamos hablando de una valorización en promedio, Henry, del 25%. Entonces, ese mismo ejercicio se puede hacer para estas acciones que solo por valorización tuvieron estos retornos tan buenos. Incluso habría que sumar el tema de dividendos para calcular el retorno total que vieron los inversionistas que le apostaron a las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia el año pasado. Pues yo supongo que estos buenos resultados en la rentabilidad, en los retornos, en los dividendos, es parte de lo que está atrayendo a tanta gente, sobre todo jóvenes, que quieren meter plática en la Bolsa de Valores, comprar acciones y, por supuesto, esperar que les pase también algo así como está sucediendo con esto. Por eso quiero preguntarle por esta otra gráfica que nos habla de número de inversionistas y qué tanto se refleja aquí el número de personas naturales, digamos, que no son los grandes ricos del país, sino personas, trabajadores, asalariados, etcétera, que están metiéndole ya plática a la Bolsa de Valores. Sí, ese gráfico que usted muestra es muy bueno porque muestra que llevamos ya varios años con una tendencia de incremento de participación de las personas naturales en el mercado accionario. El año pasado tuvimos esa cifra que ustedes ven ahí, más de 81,000 personas que tuvieron al menos una transacción en el mercado accionario colombiano. Esa cifra debería ser mucho más grande, pero si pensamos que hace 4 años estábamos en alrededor de 30,000, pues lo que sí vemos es una tendencia de crecimiento muy importante. ¿Qué está detrás de eso? Varias razones. Una, la que usted menciona, inversiones con un potencial de valorización muy importante. Y cada vez las personas están entendiendo más la tesis de valor de nuestras empresas, están entendiendo que están en momentos donde su precio es relativamente barato y que hay oportunidades. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, es que cada vez tenemos más formas fáciles, simples, digitales de acceder a la bolsa. Hoy tenemos 6 plataformas de distintos comisionistas de bolsa que permiten acceder digitalmente, sin necesidad de ir a la oficina, sin necesidad de llamar al comisionista, con toda la información y toda la seguridad para invertir en el mercado de capitales colombiano, en las acciones colombianas. Y esas plataformas tuvieron un incremento muy, muy importante en tanto el número de operaciones, el número de personas y el volumen total negociado a través de ellas. La pregunta de muchos colombianos que nos ven, nos escuchan y ven estos resultados tan extraordinarios, doctor Restrepo, es, bueno, pero ¿será que si yo meto plata este año me puede pasar lo mismo? ¿Hay todavía oportunidades de tener, digamos, unas rentabilidades, yo no sé si extraordinarias, pero por lo menos que compensen la inversión y el riesgo que uno asume? Este año, ¿qué le podría usted decir a quienes se ven atraídos por esas cifras? Pues mire, yo lo primero que quisiera decir, y este gráfico me sirve mucho para eso, es el promedio fue 15.5, como mencionábamos, con dividendos alrededor del 25, pero como en todo mercado, hay acciones que tuvieron un desempeño muy positivo, pero ustedes ven ahí abajo, hubo otras acciones que tuvieron un desempeño negativo, por un montón de razones, por las particularidades de esa empresa, por sus resultados, por las perspectivas que tenía esa empresa. Entonces, claro que en el mercado de capitales colombiano hay oportunidades de valorización muy importantes, pero hay que entender
que todas las empresas tienen desempeños distintos y que hay el riesgo, como repito, se ve en esa gráfica, de que hay acciones que no tienen un comportamiento positivo. Yo, ¿por qué soy optimista? Porque a pesar de ese buen comportamiento del año pasado, de ese crecimiento en el precio de las acciones, por las métricas que se utilizan generalmente para ver si las acciones de un país están baratas o no, Colombia todavía se ve barato. Hay varias. Tal vez la más intuitiva es una relación que se llama precio-valor en libros. ¿Cómo compara el precio por el que puedo comprar una acción con su valor patrimonial, con lo que vale solo su patrimonio, no su capacidad de generar ingresos a futuro, que es lo que realmente le da valor? En Colombia, ese indicador está en 0.8, está por debajo del 1, cuando vemos que en países como México, Perú, están por encima están alrededor de 1.5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para llegar a compararnos, que ese indicador se compare con Perú, con México, como les decía, y estoy hablando de bolsas de la región, pues hay todavía un potencial inmenso de corrección de precio en las acciones colombianas. Y repito, y quiero ser muy claro, esto es un análisis que les estoy haciendo en promedio, pero los inversionistas que quieran entrar deben entender la particularidad de cada una de las acciones en las que decidan invertir. Pues, doctor Restrepo, sea esta la oportunidad para invitar a muchos más colombianos a que consideren esta opción de invertir y de obtener ganancias en la Bolsa de Valores de Colombia. Claro, como en toda inversión, usted lo ha dicho, hay riesgos, pero también hay grandes oportunidades. Así que gracias por estar aquí en Signo Pesos, contarnos de estos resultados, y seguramente eso es lo que va a animar a mucho más gente a que este año se sume a la Bolsa de Valores de Colombia. Henry, muchísimas gracias por la invitación, y usted lo ha resumido. Ahí hay grandes oportunidades, hay que mirarlas y entenderlas, pero tomar la oportunidad. Muchas gracias, muy buenas noches. Doctor Andrés Restrepo, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, aquí en Signo Pesos, hablándonos de este mercado que cada vez atrae a más gente. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los indicadores y las proyecciones para los diferentes sectores de la economía que presentó Fedesarrollo. Gracias por continuar en Signo Pesos. Llega don Víctor Goroso con noticias que hoy tienen que ver, claro, con economía y con Fedesarrollo. Con Fedesarrollo, don Henry, buenas noches. Buenas noches para los televidentes, porque Fedesarrollo cada mes hace, y aquí le hacemos el seguimiento, una encuesta al mercado, a los analistas del mercado, a los que son más acertados, y les hace una encuesta para promediar sus proyecciones económicas y para que todos pues tengamos más o menos una idea de cómo le irá a nuestro país en términos de varias variables, de muchas de las variables más importantes de la economía, y pues prepararnos también para movernos nosotros con nuestras propias decisiones en ese marco económico. Y esa es la última encuesta, los resultados de la última encuesta de Fedesarrollo, y empecemos con las proyecciones que tienen sobre el crecimiento de la economía. Recuerde que el dato total del año 2024, don Henry, todavía no se ha conocido. En un mes será revelado oficialmente por el DANE, y sobre ese dato esperan un crecimiento de 1,8%. Para este 2025 el crecimiento económico sería de 2,6%, es decir, habría una reactivación en la economía. Aquí estamos hablando de crecimiento económico. Otra de las variables importantes, la inflación. Recuerde, el año pasado la inflación, ese dato sí lo conocemos, 5,2%, ese fue el dato 2024. Para este año, los analistas están aumentando su expectativa desde 3,9 hasta 4,18%. Es decir, la inflación seguiría cayendo, pero no tanto como esperaban los analistas. Y aquí hay algo importante. Creo que sí, no se llegaría a la meta esta que tanto espera llegar el Banco de la República. El Banco de la República espera llegar a su meta, que es esa de que la inflación se ubique ojalá en el 3%, en un rango entre el 2 y el 4%. Los analistas están esperando que nos ubiquemos un poquitico por encima de esa meta. Precisamente usted habla del Banco de la República, también hay proyecciones sobre la tasa de interés. Hoy, este año, lo arrancamos con una tasa de interés de referencia del Banco Central en 9,5%, y los analistas esperan que siga cayendo esa tasa de interés para cerrar el mes de diciembre en el 7%. Aquí hay un aumento en la proyección porque antes esperaban 6,5%. Aquí hay un factor de incertidumbre muy grande porque, recordemos, entran dos nuevos codirectores al Banco de la República. Vamos a ver si con ellos se acelera el ritmo de disminución en tasas de
interés. Pero bueno, al final se espera una disminución y esto podría ayudar a seguir reactivando la economía. Y esta es una variable que nos preguntan mucho desde la calle, ¿qué va a pasar con el dólar? Hoy los analistas están esperando que el dólar cierre el mes de diciembre en 4.389 pesos, un precio muy parecido al de hoy, en parte por esas políticas inflacionarias en Estados Unidos eventualmente del presidente Trump, sus consecuencias sobre decisiones de bancos centrales y también porque hay una preocupación fiscal sobre Colombia, lo que haría, dicen los analistas, que el dólar permanezca caro por un buen tiempo, por lo menos en este 2025. Interesante saber esas proyecciones. Don Víctor, muchas gracias. A usted muy amable. Muy bien, pues entonces ahora, don Víctor, permítame hablar sobre otro tema importantísimo y es que al cierre de 2024 los fondos de cesantías tenían guardados poco más de 22 billones de pesos en cesantías de los trabajadores colombianos. Este buen comportamiento, don Víctor, dijo a su fondo, se complementa con que los colombianos que tienen recursos guardados de cesantías aumentaron el año pasado en 500.000 para un total de 10,3 millones. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, nos cuenta qué tantos retiros de cesantías hubo el año pasado. En el año 2024, los trabajadores formales colombianos depositaron cerca de 14 billones de pesos en los fondos de cesantías. De esos recursos, más o menos 3 quedan en esos fondos, quedan como saldos para utilizar por los trabajadores colombianos cuando así lo necesiten en lo que permite la ley que se pueda hacer con esos recursos. En el año 2024, por ejemplo, utilizaron cerca de 4 billones de pesos cuando quedaron cesantes o sin empleo. Cerca de 6 billones de pesos fueron utilizados para mejoras locativas o compra de vivienda o pago de hipotecas y otro billón de pesos fue utilizado para fines educativos. Y la movida empresarial de hoy corre por cuenta de la industria del cuero y del calzado que alista precisamente su gran feria que irá del 4 al 7 de febrero. Se trata de la edición 49 del International Footwear and Leather Show y la exhibición internacional de cuero, insumos, maquinaria y tecnología de este sector. Según cifras del DANE, las exportaciones de calzado entre enero y noviembre de 2024 ascendieron a 34 millones de dólares, siendo Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica los principales destinos, mientras que en el consumo interno los hogares colombianos gastaron 3.7 billones de pesos en calzado. Las ciudades que más se destacaron fueron Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, un sector que dinamiza la economía en nuestro país. Así es, esta feria es importantísima para nuestro sector porque es precisamente una feria especializada en donde todos los expositores pueden pues tomar los pedidos del año o de este primer semestre de la temporada otoño-invierno 2025. Entonces sí, en realidad mueve nuestra economía precisamente para el consumo interno y también para exportar. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Aunque pocos países en el mundo prohíben completamente el uso y venta de cigarrillos electrónicos, hay 80 países que han implementado fuertes limitaciones, entre ellos varios países vecinos: México, Brasil, Argentina, Venezuela y Nicaragua. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.